La noticia del tumor le llegó como una condena que ya venía escrita en los pliegues de su cerebro. Un hombre de 45 años, ingeniero informático retirado, con pocas personas en su vida y un diagnóstico que no daba margen. Le quedaban meses, y no solo meses, dolor, pérdida de memoria, convulsiones, el colapso lento de su mente. A eso le temía más que a la muerte misma, pero lo que le pesaba de verdad era la imagen de sus sobrinos, dos muchachos huérfanos de padre, que dependían en gran parte de la póliza de vida que él había dejado preparada. Si se suicidaba, el seguro no pagaría. Si dejaba que el tumor hiciera lo suyo, moriría entre gritos, con su familia marcada para siempre por esa imagen. Necesitaba otra salida. Fue así como buscó en la dark web. No era un novato, conocía bien cómo mover capas de cifrado, cómo navegar entre mercados ilegales, foros ocultos, páginas que desaparecían y reaparecían con direcciones distintas. Su búsqueda no era por drogas, armas ni pornografía, era por un contrato de muerte, una palabra prohibida que atrajo la atención de perfiles ocultos, asistencia para partir. El lenguaje que usaban quienes ofrecían ese tipo de servicios parecía clínico, disfrazado, pero pronto descubrió que detrás había otra realidad. En pocos días recibió respuestas. Algunas eran burdas estafas, otras eran promesas demasiado mecánicas, hasta que uno de ellos escribió con un tono casi profesional. Ofrecía una muerte rápida, indolora, sin señales de violencia. Tu familia creerá que fue un accidente natural, decía el mensaje. Eso era lo que buscaba. Le costó escribir la respuesta, pero lo hizo. Envió la mitad del dinero en criptomonedas, con la promesa de pagar el resto tras cumplido el encargo. Puso la fecha, un viernes cualquiera, dentro de 2 semanas. El lugar, su propia casa. Lo que no sabía es que al publicar aquel mensaje, había abierto la puerta no a un profesional del silencio, sino a un grupo de depredadores que rondaban la red profunda buscando desesperados como él. Habían olido la sangre, y lo que querían no era cumplir un contrato, sino grabar la agonía de un hombre enfermo y venderla en los rincones más oscuros de la dark web. El servicio era solo un anzuelo. La noche pactada, él había dejado todo en orden. Las cuentas arregladas, las cartas escritas a sus sobrinos, el testamento abierto en el escritorio. No esperaba nervios, pero cuando tocaron la puerta y escuchó más de 2 pasos en el umbral, supo que algo estaba mal. Eran 3. 2 hombres y una mujer, encapuchados, cargando una cámara pequeña con lente brillante. El ojo que lo iba a convertir en espectáculo. No hubo palabras ceremoniosas, solo risas ahogadas y la brutal certeza de que aquello no sería la muerte limpia que había pedido. El tumor le robaba fuerzas, pero la rabia le devolvió una parte de ellas. Cuando intentaron reducirlo, luchó con una desesperación que no sabía que aún le quedaba. El primero cayó con un golpe seco en la sien, usando una lámpara rota como arma improvisada. El segundo lo empujó contra la pared, cuchillo en mano, pero el ingeniero lo sorprendió al hundirle el filo de vidrio en el cuello. La mujer fue la última. Gritaba mientras intentaba levantar la cámara como si incluso en la derrota quisiera registrar el final. Él la tomó por el cabello y la derribó, quitándole el aire hasta que quedó inmóvil. El silencio fue lo más difícil. Todo ocurrió en minutos, pero el eco de la violencia quedó flotando en la casa. La cámara seguía grabando, caída en el suelo, mostrando no a una víctima, sino a un hombre que había decidido no rendirse. Se sentó frente a ella, respirando con dificultad, y habló como si se dirigiera a un jurado invisible, como si sus sobrinos pudieran escuchar. No lo decía con orgullo, sino con cansancio. Había matado, pero al hacerlo había asegurado que su familia cobraría el seguro, porque su muerte sería explicada como defensa propia, como un intento de robo violento. El tumor terminaría el trabajo, los médicos darían el diagnóstico final, y la póliza pagaría. Ya no tenía miedo. Había conseguido algo que ni la dark web, ni los asesinos, ni el destino habían planeado: morir como quería. No con cables en la cabeza, no con la mente apagándose poco a poco, no como un espectáculo de sadismo, sino como un hombre que peleó hasta el final, que eligió la última escena de su vida. Miró la cámara, la levantó con la mano ensangrentada y dijo con voz quebrada, pero firme: La mayoría de la gente no muere como quiere. Yo lo hice. Esta es una buena muerte. Kevin siempre había tenido una fascinación peligrosa por lo oculto de Internet.
Estudiante de informática, pasaba las noches frente a dos monitores resplandecientes en su cuarto, programando pequeños algoritmos que intentaban recorrer la dark web de forma automática. Su idea era simple: crear un bot rastreador, algo que pudiera moverse de enlace en enlace, siguiendo direcciones .onion y almacenando patrones. Lo llamó Spiderbot, un nombre que le gustaba porque sonaba inocente, aunque lo que estaba construyendo distaba de serlo. Su amigo Marco, streamer nocturno con una comunidad modesta, veía en todo eso la oportunidad perfecta para generar contenido. El tipo que navega la dark web con un bot casero. Entre bromas y retos de chat, lo convenció de mostrar avances en directo. Al principio no pasaba nada extraordinario. El bot encontraba foros abandonados, mercados cerrados y páginas ilegibles de puro cifrado. Todo era un montón de ruido digital, archivos corruptos y enlaces rotos. Pero una madrugada, mientras Marco transmitía en vivo y Kevin escribía líneas de código, el bot empezó a detectar un patrón extraño. Los enlaces, en lugar de ramificarse como siempre, parecían confluir. Era como si cientos de sitios llevaran al mismo punto, a una dirección repetida con variaciones mínimas, que siempre terminaban en un mismo servidor oculto. «Eso no tiene sentido», murmuró Kevin, y Marco, con sonrisa nerviosa, repitió a la audiencia: «Chicos, al parecer todo está conectado a una sola página». El chat explotó de curiosidad, pero Kevin sintió un escalofrío. La URL no era como las demás. Cadenas interminables de caracteres deformes, repetidas, simétricas, casi como si hubieran sido diseñadas a propósito para ser imposibles de olvidar. Contra su instinto, ejecutó el acceso. La pantalla parpadeó, como si la conexión hubiera atravesado un umbral invisible. No había menús, ni texto, ni imágenes. Solo un cuadro negro con un temporizador en rojo que empezó a descender desde las 3 de la tarde. Marco rió nervioso, creyendo que era un truco visual. «Oh, amigos, creo que entramos a una sala secreta». Kevin no reía. Intentó desconectar el bot, reiniciar el sistema, apagar la red. Nada funcionaba. El temporizador seguía marcando 14:32, 14:31. Una voz metálica salió de los altavoces, aunque Kevin no tenía ningún programa de audio abierto. «Ha sido localizado». El chat enloqueció. Algunos pensaron que era parte del show, otros empezaron a suplicar que cerraran la transmisión. Kevin miró a Marco y dijo en voz baja: «Esto no es broma, nos están rastreando». En ese instante, un mensaje privado llegó a la cuenta de Marco, escrito desde un perfil sin nombre: «Solo les toma 15 minutos encontrarte». El pánico se apoderó de la habitación. Corrieron a cerrar cortinas, desenchufar el router, incluso apagar la computadora a golpes. Pero cuando el temporizador llegó a cero, la pantalla volvió a encenderse sola. Una última imagen apareció. La cámara de seguridad del edificio de Kevin mostrando el pasillo de su propio piso. Y entonces, los golpes en la puerta. Hombres enmascarados, vestidos de negro, derribaron la entrada con precisión quirúrgica. La transmisión de Marco cortó bruscamente. El chat quedó en silencio. Días después, nadie sabía nada de ellos. Kevin desapareció por completo. Su nombre no aparecía en registros universitarios ni en redes, como si nunca hubiera existido. Marco, en cambio, volvió a Internet, aunque no de la manera esperada. Una noche, un canal desconocido en la Deep Web transmitió un video nuevo. Marco, sentado frente a la cámara, con una expresión vacía, hablando en susurros. Detrás de él se movía algo que parecía un hombre, o al menos lo había sido alguna vez. Su piel estaba cosida de manera grotesca, como un saco humano parchado. Marco miró directo al lente y dijo con voz apagada: «Solo les toma 15 minutos encontrarte». El ser detrás de él se acercó un paso, respirando con un sonido húmedo, mientras la cámara enfocaba cada cicatriz cosida. La transmisión terminó abruptamente, dejando a todos los que lo vieron con una única certeza: no había forma de rastrear quién subió ese video ni desde dónde. La última línea apareció en la pantalla, como una advertencia directa, dirigida a cualquiera que hubiera seguido el caso. «No hagas esto, Kevin. ¿Cuánto tiempo ha estado tu navegador abierto? Apágalo». La primera sensación fue el frío del suelo. Una superficie húmeda, pegajosa, que olía a óxido y podredumbre. Luego vino el zumbido eléctrico, como un televisor antiguo encendido sin señal. Cuando abrió los ojos, apenas podía distinguir las paredes.
Una habitación sin ventanas, apenas iluminada por una bombilla amarillenta colgando de un cable desnudo. El adolescente trató de ponerse de pie, pero las cadenas alrededor de sus tobillos y muñecas lo arrastraron de nuevo al suelo. La confusión se convirtió en terror cuando notó la cámara en la esquina, con una luz roja que parpadeaba. No estaba solo, estaba siendo visto. Una voz metálica, distorsionada, surgió de un altavoz escondido. Le hablaba con calma, como un verdugo que ya ha repetido ese ritual decenas de veces. Bienvenido al escenario. La audiencia te está mirando. Hoy eres el espectáculo. Sobre una mesa oxidada frente a él, había un cuchillo de cocina de hoja mellada y una botella de plástico medio llena. La levantó con desesperación, pero el agua tenía un olor agrio, metálico. La tos lo invadió al primer sorbo. Estaba contaminada. Entonces comprendió. El juego no era escapar, era resistir. Y cada segundo de su sufrimiento estaba siendo transmitido en vivo, en algún rincón de la dark web, para una audiencia que pagaba por verlo retorcerse. Los días, o lo que parecían días, pasaban sin comida. Su estómago se contrajo hasta el dolor, su mente comenzó a desvariar. La voz regresaba siempre a la misma orden. El cuchillo es tu única salida. Muéstrales cuánto deseas vivir. El hambre se convirtió en locura. La carne en sus manos, los dedos que alguna vez usó para jugar videojuegos y escribir mensajes, comenzaron a parecer otra cosa. Alimento. Bajo la mirada invisible de cientos de espectadores, apretó el mango del cuchillo y con un grito que no era del todo humano, hundió la hoja en la base de su dedo meñique. El dolor fue insoportable, pero la desesperación era mayor. La sangre le llenó la boca, y el asco inicial se transformó en un sabor que no esperaba. Siguió, uno por uno, hasta que los dedos de su mano izquierda fueron solo muñones ensangrentados. La cámara lo observaba todo. En los foros clandestinos de la dark web, los comentarios se multiplicaban. Apuestas, burlas, fetiches. Era un circo digital. El adolescente lloraba, pero no dejaba de masticar. Y en algún punto de esa agonía, comprendió que ya no lo hacía solo por sobrevivir. Había algo más, un instinto primitivo que se encendía en su interior. Algo que despertaba con cada bocado. Una noche, si es que era de noche, el candado de la puerta se abrió. Un hombre enmascarado entró, con la intención de preparar la siguiente sesión. Pero el adolescente ya no era el mismo. Sus ojos brillaban con un fuego distinto. Aprovechando un descuido, saltó sobre él, hundió los dientes en su cuello y lo desgarró como un animal. El sabor lo electrificó. La sangre tibia en su garganta fue un néctar que lo embriagó más que cualquier agua limpia. El verdugo cayó, gorgoteando, mientras la cámara seguía grabando. Los gritos no eran ya de dolor, eran de triunfo. Liberado de las cadenas con las llaves del muerto, salió tambaleándose de la habitación. El lugar resultó ser un sótano conectado a una vieja fábrica abandonada. Afuera, el aire frío de la madrugada lo golpeó con fuerza, pero en vez de alivio sintió un vacío creciente. El hambre no había desaparecido, se había multiplicado. Durante días deambuló por la ciudad tratando de regresar a casa, pero cada rostro humano en la calle despertaba un deseo insoportable. No podía dormir. No podía olvidar el sabor. En la penumbra de las calles, las sombras parecían susurrarle, alentándolo. Y así la primera víctima fue inevitable. Uno de los espectadores que lo había seguido desde la transmisión, demasiado curioso, lo encontró en un callejón. El adolescente lo reconoció. Había visto su nombre en el chat, mofándose de su sufrimiento. Lo siguió en silencio, lo derribó y lo devoró con una furia que no parecía de este mundo. Esa noche supo que tenía un propósito: cazar a quienes lo habían convertido en espectáculo. Uno por uno localizó a los usuarios que habían pagado por su tortura. No necesitaba rastros digitales complejos. Era como si algo más lo guiara, como si la red misma lo estuviera llevando hasta ellos. Cada cacería era un festín, y cada grito apagado era un eco de justicia torcida. Pronto, los foros de la dark web se llenaron de rumores. Los usuarios que habían visto la transmisión comenzaron a desaparecer. Algunos cuerpos aparecían mutilados, otros nunca se encontraban, y en los rincones más oscuros de la red, una nueva leyenda urbana comenzó a crecer: el caníbal de la dark web, un sobreviviente convertido en cazador,
un monstruo nacido de la misma podredumbre digital que lo había destruido. Pero lo más perturbador era la transmisión final, la que apareció semanas después. Nadie sabía cómo había llegado al servidor. En ella, el adolescente miraba directamente a la cámara, con los ojos hundidos, la boca manchada de sangre y una sonrisa torcida. Su voz era ronca, casi como si no hablara solo. Tengo demasiada hambre. Su carne corrupta no ha sido suficiente para mí, no para nosotros. Dicen que en la dark web puedes comprar cualquier cosa, desde programas imposibles de rastrear hasta armas con número de serie borrado. Pero lo que a Damián siempre lo intrigó no eran esas transacciones peligrosas, sino la sección de cajas misteriosas. Había leído en foros que quienes las adquirían recibían desde objetos de lujo hasta basura reciclada, un juego de azar digital donde el riesgo estaba en exponerse a los rincones más turbios de la red. Una noche de insomnio, con la pantalla iluminando su rostro cansado, Damián se topó con una oferta distinta a cualquier otra. Caja misteriosa, premium, solo para los que se atreven a conocer el precio de la curiosidad. El costo era elevado, casi todos sus ahorros, pero el aura de exclusividad lo convenció. Después de todo, pensó, si tanta gente lo comentaba en foros anónimos, quizás algo real se escondía detrás. Pagó con criptomonedas y esperó. A la semana siguiente recibió un paquete sellado con cinta negra y sin remitente. El corazón le palpitaba fuerte mientras lo abría. Dentro había un sobre dorado con una carta sencilla. Felicidades. Has sido elegido. Tu primera caja solo es el inicio. Una segunda llegará pronto, y en ella estará tu verdadero destino. El mensaje lo dejó confundido, pero también expectante. Durante días, no pudo dejar de pensar en aquella segunda caja prometida. Revisaba el buzón con ansiedad, evitando que los vecinos lo vieran demasiado pendiente de algo extraño. Hasta que una tarde, finalmente, encontró otro paquete. Más pequeño, pesado, sellado con cera roja. Cuando lo abrió en su habitación, se encontró con un objeto inesperado, una caja metálica del tamaño de un libro, con un solo botón rojo en el centro. Junto a ella, una nota mecanografiada. Presiona el botón y recibirás $1.000.000. Pero debes saber, al hacerlo, alguien en el mundo morirá. El mensaje parecía sacado de una vieja leyenda urbana, una prueba moral disfrazada de juego. Damián rió nervioso, pero pronto notó que no había rastros de broma. La caja tenía mecanismos internos, estaba perfectamente sellada, y la nota llevaba un olor químico que lo hizo pensar en manos expertas. Pasó horas mirando el botón, con las manos sudorosas. ¿Y si era cierto? Nadie sabría jamás que él lo había presionado. ¿Acaso $1.000.000 no justificaba ese acto invisible, esa muerte anónima en algún lugar remoto del planeta? El dilema moral lo carcomía, pero el deseo de escapar de su vida rutinaria pesaba más. Al amanecer, con los ojos rojos y el pulso tembloroso, cedió. Colocó el dedo sobre el botón y lo presionó. Un clic metálico resonó en el silencio. Nada ocurrió de inmediato, salvo un cosquilleo frío en su espalda. Un día después, un hombre trajeado y anciano tocó a su puerta. Sin decir palabra, le entregó un sobre con un cheque bancario, exactamente $1.000.000 a su nombre. Damián apenas pudo agradecer. El anciano se marchó con pasos lentos hasta perderse en la calle. Era real, el dinero estaba en sus manos. Esa misma noche, mientras celebraba con una copa de whisky barato, recibió un correo anónimo. El asunto era, tu decisión tiene consecuencias. Dentro había un video. La pantalla mostraba a un hombre desconocido, arrodillado, con los ojos vendados. Una voz enmascarada enumeró una cuenta regresiva. Cuando llegó a 0, un disparo seco cortó el silencio. El cuerpo cayó al suelo al mismo tiempo exacto en que Damián había apretado el botón. El vaso se le resbaló de la mano. No había margen de duda. Su acción y la muerte estaban conectadas. Al día siguiente, con las piernas temblorosas, corrió al banco con el cheque en la mano. Imaginaba su nueva vida, tratando de calmar la culpa con la promesa de lujos y comodidades. Entregó el documento con una sonrisa forzada. El cajero lo revisó, lo miró y luego negó con la cabeza. Fondos insuficientes. Este cheque no tiene respaldo. Las palabras le taladraron el cráneo. Exigió explicaciones, pidió hablar con el gerente, pero todos lo miraban con la misma expresión de burla contenida.
El cheque era papel muerto, un simple trozo de ilusión. Regresó a casa tambaleándose, con el estómago vacío y la mente destruida. En su bandeja de entrada había decenas de correos sin remitente. Todos contenían el mismo video, repetido una y otra vez, con el hombre siendo ejecutado, una y otra vez. El recuerdo le arañaba los nervios, hasta que no pudo más y apagó el ordenador. Esa noche no durmió. Ni la siguiente. Cada sombra en la pared parecía reprocharle. ¿Había matado a un hombre por nada? ¿Era una estafa elaborada para burlarse de su codicia? ¿O acaso la caja realmente conectaba la vida y la muerte, y alguien había caído por su culpa? La culpa lo consumió, volviéndolo un espectro en vida. Intentó destrozar la caja metálica, pero resistía golpes y fuego como si estuviera hecha de un material imposible. Cada vez que cerraba los ojos veía la figura del anciano entregándole el cheque, como un emisario del engaño, un juez que lo había condenado a cargar con la duda para siempre. Y así, entre la locura y el vacío, su mente solo repetía una pregunta que nunca tendría respuesta. ¿Fue una estafa? ¿O peor, alguien murió por nada? La pantalla brillaba en la penumbra de su cuarto como una hoguera artificial. Marcos, apenas 16 años, había aprendido más códigos y protocolos en foros clandestinos que en las aburridas clases de informática de su escuela. Aquella noche, entre el murmullo eléctrico del ventilador y el zumbido del módem, sintió que estaba a punto de hacer historia. No era solo un juego, estaba a punto de robar una botnet. El acceso lo consiguió por accidente. Un exploit publicado en un rincón olvidado de la dark web le permitió colarse en el servidor de un supuesto colectivo de hackers. Lo que encontró no fue lo habitual: malware para minar criptomonedas, ataques distribuidos de denegación de servicio, sino un enjambre de miles de equipos zombie conectados, una red que podía paralizar un país entero si alguien la dirigía con precisión quirúrgica. Marcos, confiado y con la soberbia propia de la adolescencia, decidió hacerse con el control. Insertó su firma en el script maestro, como si fuese un graffiti digital: Mark Carter Owns. Esa madrugada, la adrenalina le impedía dormir. Sentía que por fin era alguien en un mundo de sombras. Hasta que al día siguiente, mientras revisaba el código en la biblioteca de la escuela, su portátil se congeló. Apareció una ventana negra. Una sola línea de texto: «Eres un ladrón». Marcos tragó saliva. Cerró el ordenador de golpe, pero al volver a encenderlo, ahí estaba de nuevo el mensaje. No venía de un programa local, sino de la red misma. Como si alguien hubiese tomado posesión de su máquina, y lo había hecho. Las horas siguientes se convirtieron en un desfile de amenazas. Correos en su bandeja con su nombre completo, su dirección, incluso fotos de su casa tomadas desde la acera. Los remitentes no eran rastreables. Los mensajes parecían escritos por alguien que conocía cada movimiento suyo. Una de las líneas heló la sangre del adolescente. «Nos veremos pronto, niño listo». Intentó ignorarlo, convencerse de que todo era una farsa. Pero al tercer día, mientras caminaba por el pasillo de su escuela, lo vio. Un hombre alto, encapuchado, parado al final del corredor. No era un profesor ni un padre, nadie parecía notarlo salvo él. El desconocido levantó la mano y la agitó como si saludara a un viejo amigo. Marcos corrió al baño, temblando, con el corazón desbocado. Cuando regresó, el hombre había desaparecido. El miedo fue creciendo hasta convertirse en paranoia. No dormía. Revisaba cada sombra bajo su cama, cada ruido del pasillo. Una noche decidió investigar más a fondo. Si lo habían marcado, tenía que saber por qué. Volvió al servidor de la botnet, pero en lugar de scripts encontró carpetas encriptadas. Logró abrir una. Dentro, cientos de videos. Tardó en entender qué estaba viendo. Cámaras ocultas, habitaciones oscuras, niños amarrados. Un nudo le cerró la garganta. Aquella botnet no era solo una herramienta de poder digital, era la base de operaciones de una red de tráfico de menores. Cada computadora infectada servía como nodo para esconder transmisiones en vivo de esos horrores. Marcos sintió náuseas, las manos sudorosas pegadas al teclado. Había robado algo que no debía tocar, algo que pertenecía a monstruos de carne y hueso, más peligrosos que cualquier hacker. Intentó borrar su rastro, devolver el control, desaparecer. Pero era tarde. Los mensajes se volvieron más personales. Fotos de su madre en el supermercado, su hermana saliendo del colegio.
Ya no eran advertencias, eran promesas. La certeza de que lo vigilaban en todo momento lo hundió en un pánico constante. Una noche el timbre de su casa sonó 3 veces. Su padre fue a abrir. Nadie estaba allí. Solo un sobre en el suelo. Marcos lo tomó con manos temblorosas. Dentro había una hoja blanca con una sola frase en tinta negra: volveremos. Durmió con la luz encendida, abrazado a la laptop como si fuese un escudo. Cada ruido del vecindario lo hacía saltar. No denunció nada, no contó nada. ¿Cómo explicarle a la policía que había robado una botnet usada para ocultar crímenes inhumanos? Sabía que su silencio era complicidad, pero también era lo único que lo mantenía con vida. Los días pasaron, la normalidad aparente regresó, pero Marcos ya no era el mismo. Caminaba por la calle con la sensación de que alguien lo seguía. No podía mirar una cámara de seguridad sin pensar en quién estaba al otro lado. Cada notificación en su teléfono era un disparo de ansiedad. Su vida entera se convirtió en una espera interminable. Un mes después, al regresar de la escuela, encontró otra nota pegada en la puerta de su habitación. Reconoció la misma caligrafía precisa, como trazada con un bisturí. Tiene que haber más, mucho más, pero nunca lo sabré. Marcos entendió que aquello no había terminado. Nunca terminaría. Nunca pensé que aquella curiosidad inocente me llevaría hasta los rincones más oscuros de la humanidad. Todo empezó una tarde cualquiera, navegando sin rumbo por foros anónimos de la Deep Web, donde los hilos eran secretos y la privacidad parecía absoluta. Me fascinaba lo prohibido, lo oculto, lo que nadie quería que viera la luz del día, pero nunca imaginé que toparme con la aberración más absoluta cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Entre nombres crípticos y direcciones .onion que parecían cadenas de código incomprensible, encontré un foro al que sus miembros llamaban el Foro de los Monstruos. Su descripción era vaga: para quienes buscan la verdad que otros temen enfrentar. Lo abrí por instinto, un escalofrío recorriéndome la espalda, y lo que vi me dejó sin aliento. No eran rumores ni historias exageradas. Eran imágenes. Fotos y videos que mostraban atrocidades tan extremas que el cerebro lucha por rechazarlas, por no procesarlas. Niños, indefensos, sometidos a torturas inimaginables, sus ojos suplicando ayuda mientras alguien más observaba desde la cámara, un testigo invisible que alimentaba aquel horror. Al principio pensé que estaba equivocado, que mi mente estaba jugando con mis recuerdos, pero entonces apareció ella. La reconocí al instante. Era Sofía, la niña desaparecida del campamento de verano hacía casi una década. La memoria golpeó con fuerza, los nombres y rostros de aquellos días inocentes regresaron, mezclados con el terror de aquel hallazgo imposible. La rabia y el miedo se entrelazaban, mientras mi cuerpo temblaba y mi corazón latía desbocado. ¿Cómo podía ser real? ¿Cómo podía alguien haberla tenido durante tanto tiempo? Lo primero que hice fue capturar la evidencia. Fotos de pantalla, enlaces, cualquier rastro que pudiera ayudar a las autoridades. Llamé a la policía con voz temblorosa, describí lo que había visto, intenté explicar el foro, los archivos, la niña, pero sabía que sonaba imposible. Los agentes me escucharon con paciencia, con incredulidad contenida, y prometieron investigar. Guardé la esperanza de que la justicia podía alcanzarlos, de que ese horror tendría un final, aunque la imagen de Sofía me perseguía, clavándose en mi memoria como un hierro ardiente. Al día siguiente, el sitio había desaparecido, todo rastro borrado. El foro, los hilos, las cuentas de usuario, las imágenes, como si nunca hubieran existido. Traté de contactar a las autoridades nuevamente, pero el caso parecía evaporarse en el aire. Mi esperanza se transformó en impotencia, y la impotencia en paranoia. Cada clic en mi computadora, cada notificación, me hacía preguntarme si alguien me estaba observando. El anonimato de la Deep Web se había convertido en una amenaza personal. Yo conocía demasiado. Comencé a investigar por mi cuenta, rastreando nombres, direcciones IP, cualquier pista que pudiera conectar aquel lugar con el mundo real. Los foros oscuros hablaban de redes complejas, de criptomonedas usadas para ocultar transacciones y del uso de cifrados imposibles de romper. Aprendí rápido que detrás de la pantalla no había simples criminales. Había organización, planificación y sobre todo una frialdad que helaba la sangre.
Cada paso que daba en mi investigación me acercaba a comprender la magnitud de la bestialidad humana, pero también me sumía más en la desesperanza. No hay huella que no pueda desaparecer, ni rastro que no pueda ser borrado. Pasaron días y luego semanas. Intenté volver al foro por curiosidad, por un impulso de ver si todo era un mal sueño, pero no encontré nada. Sin embargo, en mi mente, las imágenes continuaban reproduciéndose. Los gritos silenciosos, las miradas de niños atrapados, los cuerpos temblorosos. Todo se mezclaba con recuerdos propios, con la sensación de impotencia y culpa por haber visto aquello sin poder actuar a tiempo. Compartí fragmentos de la experiencia con personas de confianza, pero incluso entre ellos había dudas y miedo. Nadie quería involucrarse en algo que la ley y la tecnología parecían imposibles de alcanzar. La Deep Web era un laberinto sin salida, y cada puerta que tocaba parecía conducir a otro callejón igual de oscuro. Aprendí a desconfiar de cada enlace, de cada usuario, de cada curiosidad. La obsesión por descubrir la verdad se convirtió en un peso que llevaba en cada gesto cotidiano, recordándome que no todos los secretos deben ser revelados, pero algunos gritan para ser vistos. Hoy, años después, sigo pensando en aquella imagen. En Sofía, en lo que vi y en lo que nunca se supo. La policía nunca me contactó con un resultado concreto, y mi búsqueda personal se vio truncada por la certeza de que algunos monstruos permanecen ocultos, invisibles, impunes. A veces me pregunto cuántos foros similares existen. Cuántas otras historias como la de Sofía permanecen enterradas tras capas de anonimato y cifrado. Y cuántos ojos inocentes siguen siendo testigos silenciosos de horrores que el mundo prefiere ignorar. Nunca supe si atraparon al enfermo. Solo sé que esa imagen nunca dejará mi mente. Todo empezó con la curiosidad de mi hermano. Siempre había sido un poco impulsivo, y como muchos jóvenes de su edad, tenía cierta fascinación por lo prohibido. Una tarde me contó que quería probar algo de marihuana, pero no quería hacerlo de manera común, así que decidió aventurarse en la dark web. Yo, más cauteloso, le advertí 1000 veces que no era un juego, que la red oscura no es como cualquier tienda online y que nunca se sabe con quién estás tratando. Pero sus ojos brillaban con esa mezcla de emoción y rebeldía que me hizo entender que cualquier palabra de advertencia caería en saco roto. Se pasó horas navegando, entre foros ocultos y mercados clandestinos, hasta que finalmente encontró un vendedor que prometía envíos rápidos y discretos. Todo parecía perfecto. El perfil estaba cuidado, los comentarios eran positivos y la reputación del vendedor, según los demás usuarios, era impecable. Mi hermano me mostró la página y me explicó cómo funcionaba. Bitcoins, monederos digitales, direcciones encriptadas, todo un mundo de códigos que yo apenas comprendía. Pero yo no podía detenerlo. Era su decisión y yo no podía controlar sus impulsos. El día que decidió hacer la compra, sentí un escalofrío. Me miró con una sonrisa nerviosa y me dijo que todo saldría bien. Pagó el dinero en bitcoins y esperó la confirmación. Los días siguientes transcurrieron sin novedad, y pensamos que todo se había resuelto. Hasta que el correo electrónico llegó. El vendedor quería hacer la entrega en persona. Eso no estaba en el plan, y mi instinto gritó peligro, pero mi hermano, orgulloso de su éxito, insistió en que era solo una formalidad. Esa tarde nos encontramos en un parque apartado, siguiendo las indicaciones que el vendedor había dado en un mensaje cifrado. La camioneta apareció de la nada, negra y sin placas, y de ella bajaron 2 hombres. Uno claramente era el vendedor, y el otro, un cómplice enmascarado que me hizo estremecer. Todo el encanto de la dark web desapareció en un instante. Lo que parecía una transacción inocente se transformó en un encuentro cargado de tensión y miedo. Los hombres nos rodearon y exigieron el dinero. Nosotros apenas logramos reaccionar. El tiempo se volvió lento, y la adrenalina nos obligó a actuar. Logramos zafarnos y salir corriendo hacia la calle principal. La camioneta rugió detrás de nosotros, pero conseguimos perderlos entre las sombras de la ciudad. Aquella noche, mi hermano comprendió el peso de su imprudencia. Yo no podía dejar de pensar en lo cerca que habíamos estado del desastre. Pasaron unos días, y la sensación de alivio parecía haberse instalado, hasta que una tarde, mientras mirábamos desde la ventana de nuestra sala, la vimos. La misma camioneta negra merodeando frente a nuestra casa.
No había nadie dentro, pero el simple hecho de su presencia nos heló la sangre. Mi hermano se quedó pálido y por primera vez vi miedo genuino en sus ojos. La paranoia se apoderó de nosotros. Cada sombra, cada sonido en la noche se convertía en una amenaza. La Dark Web había dejado de ser un mundo virtual para volverse una amenaza tangible, casi palpable. Decidimos no salir durante un par de días. Desconectamos todos los dispositivos y evitamos cualquier contacto que pudiera delatarnos. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Mi hermano ya no hablaba con esa arrogancia de antes, y yo no podía dormir pensando en lo que habría pasado si la camioneta hubiera logrado atraparnos. Cada instante se sentía cargado de peligro, y nos dimos cuenta de que la curiosidad y la imprudencia habían puesto nuestra seguridad en riesgo real. Finalmente, después de varios días, la camioneta desapareció, y aunque el miedo no se fue del todo, al menos sabíamos que habíamos sobrevivido a aquella locura. Esa experiencia nos dejó una lección clara. La Dark Web no es un juego. Es un lugar donde los límites entre lo virtual y lo real se desdibujan y donde cada acción puede tener consecuencias inmediatas y peligrosas. Lo que parecía un simple pedido de marihuana se transformó en un recordatorio brutal de que la curiosidad mal guiada puede traer problemas que jamás imaginamos. Hoy, cuando miro a mi hermano, todavía veo el destello de rebeldía, pero también percibo la prudencia que la experiencia le enseñó. Él sabe que la emoción de la aventura nunca vale el riesgo de encontrarse con lo desconocido de manera tan directa. Yo, por mi parte, aprendí a no subestimar jamás los peligros ocultos detrás de la pantalla. La Dark Web tiene su lado oscuro, y nos recordó que algunas fronteras existen por una razón. Creo que esta fue una buena lección para mi hermano. La Dark Web no es un juego. Nunca pensé que un simple clic podría cambiar la forma en que veía mi mundo. Aquella noche, aburrido y buscando algo que me hiciera olvidar la rutina, me encontré navegando en los rincones más oscuros de la Deep Web. Entre anuncios de cosas imposibles y foros que nadie en su sano juicio tocaría, apareció un enlace que no tenía descripción, solo un título: el video que te miraba. La curiosidad, ese impulso que siempre me mete en problemas, me obligó a hacer clic. La página cargó lentamente, con un fondo negro y un cursor que parpadeaba como un ojo que respiraba. Entonces apareció la figura. Un hombre con una máscara grotesca, ojos huecos que parecían seguirme desde la pantalla. No decía nada, solo me miraba fijamente y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté cerrar la ventana, pero mi mouse no respondía. Mi teclado estaba congelado, como si la computadora hubiera decidido ignorar mis órdenes. Fue entonces cuando escuché la voz. No era un sonido digitalizado ni un efecto. Era real, cercana, como si estuviera a mi lado. «Tengo una foto tuya», dijo con un tono firme y burlón. «Ahora conseguiré tu dirección». Mi corazón se detuvo. Empecé a sentir sudor frío en la nuca mientras mi mente corría a velocidades que no lograban formular un plan. Revisé mentalmente. Nadie debería tener fotos mías aparte de mi familia, mis amigos y algunas redes sociales, todas privadas. Pero, ¿y si la máscara que estaba viendo no era solo una broma? ¿Y si alguien, en algún lugar, realmente me estaba observando ahora? Mi instinto me gritó que hiciera algo. Tiré de todos los cables, desconecté la corriente, apreté la batería como si el simple acto de retirarla pudiera cortar la amenaza. El silencio absoluto invadió la habitación. Mi computadora estaba muerta, la pantalla en negro como un pozo sin fondo. Respiré con fuerza, tratando de calmar el temblor que me dominaba, pero la sensación de ser observado no se desvaneció. Cada sombra en la habitación parecía tener vida propia. Cada reflejo en el cristal de la ventana me devolvía la mirada de aquel enmascarado. Pasaron horas, pero no podía dormir. Cada notificación de mi teléfono me hacía saltar. Cada golpe en la puerta o en la ventana me recordaba la voz. «Ahora conseguiré tu dirección». Intenté racionalizarlo. Era solo un hacker, alguien jugando con mis nervios, tal vez con habilidades avanzadas, pero no invulnerable. La Deep Web estaba llena de amenazas que nunca se materializaban, solo historias de miedo contadas para asustar a curiosos como yo. Aún así, algo dentro de mí sabía que no era un juego. Esa sensación de vulnerabilidad era demasiado real. Decidí que debía moverme, cambiar mis rutinas, no aparecer donde normalmente estaba.
Evité salir por la noche, cambié mis contraseñas, desactivé cuentas y bloqueé cualquier rastreo que pudiera tener. Cada sonido extraño, cada coche que pasaba frente a mi casa, me hacía girar la cabeza como un animal alerta. La paranoia se convirtió en mi nueva normalidad. Días después, volví a conectar la computadora, temiendo lo que podría encontrar. Reinicié todo, asegurándome de que no quedara rastro del video, de cualquier URL que pudiera indicar que había estado allí. Y ahí estaba, la figura de la máscara apareciendo como un recuerdo persistente en la mente, aunque ya no en la pantalla. No podía olvidar esos ojos vacíos, la voz que parecía capaz de atravesar cualquier distancia. Finalmente entendí que la seguridad completa no existe en la Deep Web. Cada clic, cada enlace desconocido, es una puerta que alguien más podría estar observando. Me prometí nunca volver a ser tan imprudente, pero la paranoia, ese regalo no deseado, seguía conmigo, recordándome que lo que vi no era solo un video, sino un aviso de que alguien, en algún lugar, sabe más de mí de lo que yo sabía de mí mismo. Ahora, cada vez que me siento frente a una pantalla, la misma pregunta me persigue. ¿Realmente desconecté la batería a tiempo? ¿O alguien logró su objetivo sin que yo lo supiera? A veces me digo a mí mismo que todo fue coincidencia, una exageración de mi mente. Otras veces, en la oscuridad de la noche, creo escuchar un susurro, apenas audible, que me recuerda que la máscara podría volver. Y aunque intento convencerme de que estoy a salvo, no puedo evitar mirar por la ventana y preguntar, casi en voz baja, estoy seguro de que no tuvo tiempo de encontrar mi dirección, ¿verdad? Nunca pensé que una noche aburrida frente a mi computadora terminaría cambiando mi vida para siempre. Todo comenzó con un enlace perdido en algún foro universitario, uno de esos lugares donde los memes y las teorías conspirativas se mezclan con enlaces que nadie debería abrir. La curiosidad pudo más que la prudencia y, con un clic tembloroso, me encontré en algo que iba mucho más allá de la simple curiosidad. La página cargó lentamente, revelando una sala de chat llamada Cultura 045. El nombre parecía inofensivo, casi ridículo, pero algo en el ambiente digital me puso los pelos de punta. Los usuarios tenían nombres crípticos, símbolos extraños y conversaciones que hablaban de cosas que no quería entender. Al principio pensé que era solo un foro macabro, otro juego de terror en línea, pero cuando empecé a leer comprendí que no era un juego. Hablaban de asesinatos con una precisión perturbadora, describiendo métodos y escenas como si fueran anécdotas triviales. No podía creerlo. La incredulidad me llevó a la imprudencia. Escribí un comentario burlándome de ellos, llamando a la sala un club de enfermos. No fue un acto de valentía, fue un error enorme. Minutos después, mi pantalla parpadeó y mi conexión a internet se volvió inestable. Un mensaje privado apareció de un usuario con un nombre que parecía un código, Admin 045. La advertencia era fría y concisa. Has despertado nuestra atención. Pensé que era una broma. Entonces mi computadora se bloqueó y una ventana emergente se abrió automáticamente, mostrando un video en tiempo real. No podía apartar la vista. Había un niño, y lo que sucedía era tan terrible que cada segundo se grababa en mi memoria como una quemadura invisible. Intenté cerrar el video, apagar la computadora, desconectarme, pero era inútil. La transmisión continuó y pronto comprendí que no era solo un mensaje mío. El video se enviaba automáticamente a todos mis contactos de correo y redes sociales. Cada amigo, cada compañero de clase, cada persona que alguna vez había compartido mi información digital, estaba recibiendo el mismo horror. No solo era testigo, me convertí, a ojos de todos, en parte del crimen. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Cada notificación, cada llamada desconocida, cada sombra que parecía moverse fuera de la ventana, parecía confirmarme que mi vida estaba bajo vigilancia constante. Mis intentos de explicar a alguien lo que había pasado solo me hicieron parecer más sospechoso. Nadie entendía cómo un video podía llegar a tantos sin que yo lo hubiera enviado. Nadie quería escuchar que la culpabilidad no estaba en mis manos. Empecé a investigar, a rastrear los orígenes de la transmisión. Lo que descubrí me heló la sangre. Cultura 045 no era solo un foro. Era una red, un ecosistema de crímenes y espectadores anónimos, donde cualquier error podía volverse viral. Y la verdadera punición no era física, sino social y psicológica.
Cada movimiento digital era monitoreado, cada contacto podía ser usado en mi contra, y cualquier intento de escapar solo abría nuevas puertas a la manipulación. Mi mente luchaba por aceptar lo que había presenciado y las implicaciones de haber sido señalado. El miedo no solo era por mí, sino por la inocencia que había quedado atrapada en la transmisión, por la sensación de impotencia absoluta, y por la certeza de que los que manejaban esta red eran invisibles pero omnipresentes. Cada noche, al mirar mi pantalla apagada, sentía que algo se movía en la sombra digital, que cada clic podía desatar consecuencias que jamás podría controlar. Las semanas siguientes se convirtieron en un infierno silencioso. Cada sonido en mi apartamento me hacía saltar. Cada vibración del teléfono me llenaba de pánico. La transmisión no había cesado del todo. Aunque el video original desapareció de mi pantalla, la sensación de vigilancia persistía. Mis contactos me evitaban. Las miradas desconfiadas en clase me recordaban que, para ellos, yo era sospechoso, un cómplice invisible. La culpa y el miedo se mezclaban en una tormenta que parecía no tener fin. Decidí enfrentar la situación buscando rastros del administrador. Cada intento de entrar a la sala de chat era una trampa. El sitio estaba protegido, con códigos que cambiaban constantemente, y cada mensaje que escribía podía ser interceptado. Comencé a recibir imágenes y fragmentos de videos, pequeños recordatorios de lo que había visto, y la certeza de que alguien estaba observando cada uno de mis movimientos. La paranoia me consumía, y empecé a notar patrones en los mensajes. Horarios, símbolos, referencias a lugares que había visitado. Todo indicaba que el control no solo era digital, era personal. Un día recibí un mensaje directo que no tenía remitente. Una simple frase que heló mi sangre. No eres el primero en dudar de nosotros, ni serás el último en temernos. Supe en ese instante que la red no necesitaba amenazarme con violencia física. La destrucción venía de otra manera, la ruina social, la culpa impuesta, la imposibilidad de demostrar mi inocencia. La presión era tal que comencé a aislarme, a borrar cada rastro de mi existencia digital, pero cada acción parecía ser vigilada, calculada para humillarme más. Finalmente comprendí la verdad más aterradora. Los asesinos no eran el verdadero peligro. Ellos estaban controlados, vigilados, incluso detenidos en alguna prisión remota, pero la red de espectadores seguía activa, invisible y omnipresente. Cada persona que había recibido el video, cada mirada que había juzgado, cada mensaje de rechazo, era parte del castigo silencioso. La realidad me golpeó con fuerza. Los monstruos podían ser capturados, encerrados, juzgados, pero el juicio del público, la sospecha, la culpa proyectada, esos espectadores, esos seguían ahí afuera y nadie podía encerrarlos. Al apagar por última vez la computadora, con la certeza de que cualquier contacto digital podía ser un canal de vigilancia, respiré profundo. No había alivio completo, solo una aceptación amarga. Mi vida había cambiado para siempre, no por lo que había visto, sino por la huella invisible que dejaban quienes miraban, quienes juzgaban, quienes nunca desaparecerían del todo de mi historia. Y mientras la pantalla permanecía oscura frente a mí, recordé la frase que había visto en uno de los mensajes iniciales, ahora más real que nunca. Los monstruos están en prisión, pero los espectadores, esos siguen ahí afuera. Todo comenzó como una broma inofensiva, algo que él pensó que sería gracioso y sin consecuencias. Mientras navegaba por la dark web en la soledad de su apartamento, se topó con un sitio que ofrecía un servicio peculiar, novias por un día, garantizando una experiencia única a quienes quisieran jugar a romper la rutina de sus vidas. Con una sonrisa, pensó en la cara de sus amigos cuando les contara que lo había hecho, y sin dudar demasiado, realizó la contratación. El pago se hizo en criptomonedas, rápido y anónimo, y recibió un correo electrónico con la confirmación, un horario de llegada y una dirección aproximada, apenas unas calles más allá de su propio barrio. Todo parecía parte de un juego de misterio. Cuando el timbre sonó, su corazón se aceleró. Imaginaba a una joven atractiva, risueña y fácil de impresionar. En cambio, al abrir la puerta se encontró con un viejo que vestía ropa extravagante, maquillaje grotesco y una sonrisa perturbadora. La confusión lo invadió, y un primer escalofrío le recorrió la espalda, pero intentó reír para disimular la incomodidad. Pensó que quizá era parte de la broma,
Algún tipo de actor contratado por la página, algún show ridículo para quienes caían en la trampa. Pero lo que empezó como una incomodidad ligera se convirtió rápidamente en algo mucho más inquietante. Horas después, aquel hombre disfrazado y travestido comenzó a mostrar un comportamiento que traspasaba cualquier límite. Lo acosaba con palabras que parecían un juego de amenaza y burla al mismo tiempo, y cada vez que pensaba en escapar, encontraba la puerta misteriosamente cerrada, el teléfono sin señal o la llave en su bolsillo. Su apartamento, que antes parecía un lugar seguro, se había transformado en una trampa psicológica. El reloj avanzaba, pero el acosador no mostraba señales de cansancio. Incluso parecía alimentarse de la ansiedad que provocaba. Cada gesto, cada palabra, era un recordatorio de que no estaba solo y de que alguien podía conocer demasiado sobre su vida. Cuando finalmente logró defenderse, usando la sorpresa y la fuerza que ni sabía que tenía, el invasor huyó. El alivio fue efímero. A los pocos días comenzaron a aparecer pequeños objetos en su puerta, en su buzón, en su coche. Fotos perturbadoras de él mismo dormido, muñecos rotos con notas burlonas, incluso cartas escritas con palabras que evocaban recuerdos que él jamás había compartido con nadie. La sensación de seguridad desapareció. Cada sonido nocturno, cada sombra, cada movimiento detrás de la cortina se convirtió en un recordatorio constante de que aquel hombre podría aparecer en cualquier momento. El miedo y la paranoia lo llevaron a tomar decisiones extremas, cambió cerraduras, reforzó ventanas, instaló cámaras, pero nada parecía suficiente. Incluso llegó a considerar mudarse temporalmente, pero la incertidumbre lo seguía, porque la broma que él había pensado como trivial se había convertido en un monstruo silencioso que acechaba desde la web más oscura y desde las esquinas de su propia vida cotidiana. La línea entre juego y pesadilla se había borrado, y la idea de que todo había comenzado con un clic inocente lo perseguía a cada paso. Cada notificación en su teléfono, cada correo sin remitente, cada mensaje sin nombre, era una prueba de que las bromas en la dark web rara vez permanecen inofensivas. Las noches se convirtieron en un territorio hostil. Cada sombra en la pared parecía moverse con intención. Cada golpe leve en la puerta o en la ventana le provocaba un escalofrío. Dormir era un lujo que ya no podía permitirse. Cualquier instante de descuido podía significar que el acosador estaba nuevamente frente a él, esperando a ser descubierto. La ansiedad comenzó a calar en su cuerpo. Temblores que no podía controlar, sudor frío en las manos, y un miedo que se extendía incluso cuando la ciudad dormía. Lo que había empezado como una broma se había transformado en un ejercicio constante de vigilancia y paranoia. El hombre revisaba las cámaras que había instalado en cada habitación, repasando meticulosamente las grabaciones en busca de cualquier anomalía, cualquier indicio de que alguien había entrado en su casa mientras él no estaba. Cada vez que encontraba algo fuera de lugar, una mirada fugaz o un movimiento apenas perceptible en la imagen, su corazón se aceleraba. La sensación de estar observado no era un simple miedo irracional. Era la certeza de que alguien conocía sus hábitos, su rutina, incluso sus pensamientos más íntimos. Todo lo que él consideraba privado parecía vulnerable, expuesto a un ojo invisible que siempre estaba presente. Intentó buscar ayuda, contactó a la policía, pero no hubo forma de que tomaran en serio su historia. La broma había comenzado en la dark web, y cualquier rastro de transacción o mensaje había sido cuidadosamente borrado por quien lo había orquestado. La tecnología que él pensaba que le daría herramientas para defenderse se volvió en su contra. Correos eliminados, números de teléfono cambiados y páginas web que desaparecían sin dejar rastro. Cada intento de rastrear al acosador terminaba en un callejón sin salida digital. Era como si estuviera atrapado en un laberinto invisible, donde cada camino lo llevaba de nuevo al punto de partida, siempre más confundido y más vulnerable. El acoso no se limitaba a su casa. Comenzaron a aparecer objetos en su vecindario, detalles extraños que solo él podía notar. Una bicicleta colocada frente a su puerta, una flor marchita sobre su buzón, una nota sin firma con palabras que solo él podría entender. Cada mensaje era un recordatorio de que la broma que había iniciado en la seguridad de su pantalla había trascendido hacia su mundo real. La línea entre la ficción y la realidad se desdibujaba, y él empezaba a cuestionarse si alguna vez podría sentirse a salvo de nuevo. Se dio cuenta de que la paranoia lo estaba consumiendo.
Sus amigos comenzaron a notar su aislamiento, su comportamiento errático, sus respuestas evasivas y su desconfianza constante. Nadie podía imaginar la magnitud de lo que estaba viviendo. Intentó explicarlo, pero incluso las palabras parecían insuficientes para describir la sensación de ser vigilado, perseguido y humillado por alguien que, para él, parecía omnipresente. La Dark Web, ese lugar remoto y anónimo, se había convertido en su peor pesadilla, una dimensión donde cualquier acción, por trivial que pareciera, podía desencadenar consecuencias que escapaban a su control. Día tras día, la tensión se acumulaba. Cada paso que daba fuera de su casa estaba acompañado por el miedo de que el acosador estuviera observando, esperando el momento exacto para volver a aparecer. El hombre comenzó a planear su vida en torno a la evasión, buscando rutas alternativas, evitando lugares donde antes solía caminar, revisando cada esquina con desconfianza. Incluso la tecnología, que alguna vez había sido su aliada, ahora le parecía enemiga. Cualquier cámara pública, cualquier sensor de movimiento, cualquier red social podía ser un canal para su perseguidor. La sensación de seguridad era un concepto ajeno, una ilusión que se desvanecía con cada recuerdo de la llegada de aquel extraño disfrazado. En sus momentos de mayor soledad, se encontraba revisando el correo electrónico, intentando descifrar algún patrón, algún fallo que pudiera darle ventaja. Cada mensaje sin remitente, cada notificación inesperada, le causaba un sobresalto que lo dejaba temblando. Empezó a documentar todo meticulosamente, fechas, horas, objetos, gestos. Todo se volvió un registro de supervivencia, una forma de mantener la cordura mientras la paranoia lo envolvía. Sin embargo, incluso mientras escribía y revisaba, sabía que el acosador no necesitaba seguir un patrón. Su presencia era intangible, impredecible, y por eso aterradora. Con el paso de las semanas, la vida se volvió una rutina de miedo constante. Cada sonido, cada sombra, cada notificación de su teléfono se sentía como una amenaza directa. Ya no confiaba en nadie, ni siquiera en los que alguna vez consideró amigos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa siniestra del travesti que había irrumpido en su apartamento, su mirada burlona, como si supiera exactamente hasta dónde podía quebrarlo. La broma que él había planeado en la comodidad de su computadora se había convertido en un juego macabro que controlaba su existencia. Finalmente, comprendió que no podía quedarse más. Mudarse era su única salida, una forma de cortar el vínculo que lo mantenía atrapado. Empacó lo esencial, dejando atrás muebles, recuerdos y cualquier indicio que pudiera atraer al acosador. Sin embargo, mientras cargaba sus pertenencias, un escalofrío recorrió su espalda. Sobre la caja más grande, como si hubiera sido dejado a propósito, estaba un objeto que reconoció al instante. Un muñeco grotesco, con su cara pintada y una nota pegada al pecho. Nunca es solo una broma. La evidencia de que no importaba cuánto se escondiera o cuán lejos se fuera, alguien seguía viéndolo, siguiéndolo, jugando con él desde las sombras de la Dark Web. En la nueva vivienda, los primeros días trajeron un alivio parcial. No había objetos extraños, no había mensajes amenazantes. La sensación de control, aunque frágil, volvió a él por un momento. Pero la lección era clara. La Dark Web no era un lugar para bromas, y cualquier acción aparentemente inofensiva podía desencadenar consecuencias imprevisibles. Cada clic, cada búsqueda, cada transacción digital podía convertirse en un hilo invisible que lo conectara con personas dispuestas a cruzar cualquier límite por diversión o venganza. Al final, mientras colocaba las últimas cajas en su apartamento nuevo y miraba por la ventana a la calle tranquila, no pudo evitar pensar en la frase que ahora resonaba en su mente. A veces, una broma inocente se convierte en una pesadilla de la que no puedes despertar. Había aprendido que la curiosidad y la imprudencia, mezcladas con la tecnología y el anonimato, podían generar monstruos que se escondían donde menos los esperabas. Y aunque físicamente estaba a salvo por primera vez en semanas, sabía que la sombra de aquella experiencia lo acompañaría siempre. Un recordatorio de que la seguridad en la vida digital era tan frágil como un clic malintencionado en la oscuridad de la web profunda.